Bien, entonces vamos a comenzar diciendo, ¿qué es el derecho? El derecho es un sistema de normas que regula la conducta externa de las personas, ¿sí? Inspirada en los postulados de justicia y certeza jurídica que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente, ¿sí? Rige el foro externo del hombre. Entonces, cuando yo digo derecho, lo importante de cuando yo dé una definición de lo que se entiende por derecho, es que yo diga esto. ¿El derecho qué es? Es un sistema de normas, ¿sí? Algunos lo conceptualizan como un conjunto de normas, pero yo al decir, hablar de un conjunto de normas, entiendo que es un conjunto, que hay muchas normas que están todas desordenadas, pero no, al decir un sistema me parece más coherente decir un sistema porque hay una jerarquía de normas. ¿Ustedes saben cuál es la norma fundamental? ¿Alguno sabe cuál es la norma fundamental del derecho? Incluso para nosotros mismos, ¿no es cierto? Para la sociedad. ¿Cuál es la norma fundamental y que todas las otras normas tienen que, no, incluso, no sé, hay varios que son de acá de San Salvador, ¿no es cierto? Y estamos viendo lo que está pasando en la provincia con el tema de la Constitución. ¿Cuál será la norma fundamental? La De que no tener un puede, trabajo digno. ese sería, en realidad, es un derecho que tenemos, pero hay una norma fundamental, que cuando yo digo norma serían, ahí viene Cecilia, que cuando yo digo norma sería, por ejemplo, así como el Código Civil, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los códigos de procedimiento. Bueno, la norma fundamental, ya lo decía Kelsen hace mucho tiempo, es la Constitución Nacional, ¿sí? Nosotros cuando hablamos, cuando yo digo que el derecho es un sistema de normas, me refiero a que hay muchas normas, ¿sí? Normas, me refiero a Constitución Nacional, Constitución Provincial, leyes nacionales, leyes provinciales, decretos, ordenanzas, los códigos de procedimiento, todo. A replantear, está buenísimo que experimenten, que prueben, pero entiendan que es una instancia muy importante. Entonces, un detalle lo lleva al jueves. Para eso se hizo el derecho, para regular las conductas de las personas. Entonces, como les estaba diciendo, ¿cuál es la norma fundamental, chicas? Y eso se tienen que acordar siempre porque hay que saber, porque muchas veces por el desconocimiento de que uno no sabe de que la norma fundamental es el derecho, digamos, es la Constitución Nacional, hay muchas leyes que van violando esta norma fundamental, que es la Constitución Nacional, ¿sí? Más adelante vamos a ver que, o capaz que no, porque es ya como ir muy interno, o sea, es mucho, digamos, para ustedes. Tenemos la pirámide de Kelsen, que es así, como un triángulo, ¿sí? Una figura geométrica, que en el vértice de la pirámide está la Constitución Nacional, ¿sí? Chicos, los que si quieren cerrar sus micrófonos para que nos escuchemos bien entre todos, en el vértice de la pirámide tenemos la Constitución Nacional, ¿sí? Que todas las demás leyes que están por debajo de la Constitución Nacional tienen que estar en armonía con la Constitución Nacional. Si no están en armonía, esa norma es inconstitucional, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Entonces, yo cuando hablo de derecho, cuando yo les pido que me den un concepto de derecho en alguna oportunidad, cuando haya que hacer algún trabajo práctico o algo, el concepto para mí adecuado es que hablemos, cuando hablamos de derecho, decir que es un sistema de normas, ¿sí? Que regula las conductas externas de las personas o de los hombres. Sistema, porque está organizado. Hay una pirámide donde dice cuál es la norma fundamental y esencial, que es la Constitución Nacional, junto con los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y todas las demás normas que están por debajo, ¿sí? Y todas las que están por debajo de la Constitución tienen que respetar esa Constitución, ¿sí? Entonces, decimos eso, que es un sistema de normas que regula la conducta de quién. ¿A quién va a regular esas normas, las leyes? ¿Para qué se crean? ¿Para regular a quién? Para regular la conducta de nosotros, de los seres humanos, ¿sí? Inspirado en los postulados de justicia, se supone que todas las normas
se crean para regular la conducta de los humanos, inspirado en que en busca del bien común, en busca de la justicia, ¿sí? Buscando la certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia. Me sale algo raro. Los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente. Esto es importante, estas tres cosas son importantes, que es un sistema de normas, ¿sí? Porque no es algo que está desorganizado, desparramado, sino que es algo que está jerarquizado. Hay una pirámide que me dice cuál es la norma fundamental, cuál es la norma fundamental que les acabo de decir, cuál es la más importante. A ver si me están prestando atención. La Constitución. Constitución nacional. Excelente, exactamente, la Constitución Nacional. Tenemos dos constituciones, ¿no es cierto? La nacional y la provincial. La nacional, que rige para todo el territorio de la Argentina, y la provincial, que cada provincia tiene su propia constitución, ¿sí? Entonces, eso sería el derecho. Sí, estas tres cosas no se olviden en el concepto de derecho, que es un sistema de normas que rige la conducta de las personas. También Torré, como les decía, es un concepto que hablaba de la interferencia intersubjetiva. Esta interferencia intersubjetiva quiere decir la relación con el otro ser humano, ¿sí? Ahí hay como, los conflictos se generan cuando hay una relación con el otro sujeto. O también, qué sé yo, cuando hay, no sé si conocen lo que es el derecho real, ¿sí? El derecho que tiene una persona con respecto a una cosa. Por ejemplo, el derecho de propiedad, el derecho de yo sobre mi propiedad tengo el derecho de usarlo, gozarlo y disponer de él como yo prefiera, porque es un derecho que yo tengo sobre esa propiedad que es mía, ¿sí? Y lo importante de esto es, como le decía, que es un sistema de normas, rige la conducta de las personas, ¿sí? Y otra cosa es que es coactivo. ¿Qué quiere decir coactivo? ¿Qué entiendo por coactivo? Dice, pudiendo imponerse de forma coactiva. ¿Ustedes qué entienden por coactivo? ¿A qué les suena el término coactivo? Coactivo quiere decir que en el caso de que yo no lo cumpla, ¿sí? Que rige la convivencia social. Bien, también, bien Lili, que en el caso de que yo no cumpla de forma voluntaria, digamos, me pueden imponer por la fuerza el cumplimiento de lo que yo incumplí, por ejemplo. Supongamos, ¿no? Hablando en una compraventa, qué sé yo, me compré no sé, una mesa, ¿sí? En esa relación, ahí ya se genera una relación, hay una interferencia intersubjetiva entre dos personas. Yo, compradora, ¿sí? Supongamos, le compro a Liliana una mesa, ella va a ser la vendedora, yo la compradora, ¿sí? Entonces yo como compradora tengo la obligación de pagarle un precio a ella, ¿sí? Y ella la obligación de entregarme la cosa, que sería la mesa. En el caso de que ella no me entregue voluntariamente la mesa, yo puedo dirigirme hacia los tribunales o hacer una denuncia, algo, para yo de alguna forma, de forma coactiva, ¿sí? Presionarla para que ella me entregue la cosa porque yo ya pagué por la cosa. Entonces eso es el derecho, que rige, es un sistema de normas, rige la conducta de las personas y que puede ser obligado de forma coactiva a la persona para que cumpla, ¿sí? En cambio, la moral, ¿qué es la moral, chicos? ¿Alguien sabe qué es la moral? La moral, la diferencia de lo que es el derecho, es algo más del fuero interno de la persona, ¿sí? Nadie me Eso puede es obligar más a hacer algo que la ley no manda. Bien, es algo más como en comunidad, bien, es costumbres. algo más, está muy bien, es algo más personal también. Por ejemplo, yo sé que está bien y que está mal, ¿sí? Pero si hago algo que está mal y no está sancionado por la ley, queda a mí en el foro interno, nadie me puede juzgar, porque, no sé, por ejemplo, no sé, alguna cuestión que sea del foro interno, no sé, insultar a mi vecina o pelearme con una vecina, esas cuestiones, o hablar mal. Entonces eso es obviamente que está mal. Yo sé que está bien y que está mal, ¿no es cierto? Pero esas cuestiones ya como que quedan en el foro interno de uno.
Por ejemplo, que pasa mucho, que a veces uno Sería como más cuando, individual, no sé, profe. se apropia. Exactamente, es algo más individual. Por eso acá dice que rige el fuero interno. Nadie me puede juzgar. Hay un artículo de la Constitución Nacional, que es el artículo 19, que dice que las acciones privadas de los hombres quedan exentos de los magistrados. O sea, lo que yo hago en el fuero interno o privado dentro de mi casa, capaz que yo en mi casa soy una madre que golpeo a mi mamá, golpeo a mis hijos, eso sabemos que está mal, ¿no es cierto? Pero sin embargo lo estoy haciendo. Pero como nadie me ve, yo lo sigo haciendo, ¿sí? Entonces por eso, obviamente que ya cuando alguien se entera y sale afuera esas cuestiones, eso se denuncia, es un delito, sabemos, ¿no es cierto? Por eso dice que las cuestiones, el artículo 19 de la Constitución Nacional, es muy linda la Constitución, ya si les interesa también en algún momento podríamos estudiarla ahí, derechos fundamentales, porque por ahí muchas veces hay veo que por ahí los policías como que a veces abusan mucho de su autoridad, no todos, ¿no es cierto? Pero bueno, la Constitución Nacional por eso es la norma fundamental. Entonces, la moral es algo del fuero interno de uno, ¿sí? Rige más el fuero interno. En cambio, el derecho rige el fuero externo del hombre. A diferencia del derecho, la moral no se puede imponer coactivamente. Yo no puedo obligarle a alguien a ser bueno si esa persona no quiere ser bueno. En cambio, sí le puedo obligar a la señora que le compré la mesa a que me entregue la mesa, o la señora que tiene que pagar el precio por la mesa, que me pague el precio por la mesa, ¿sí? Pero la moral no. La moral es más del foro interno y nadie me puede obligar a hacer, digamos, cosas buenas si no tengo ánimo. Abarca más lo que es comportamiento de individuo, de cada Muy individuo. bien, Ruth. Todo, exactamente. Eso es la moral. Pero no está, digamos, no tiene un castigo. Si yo hago algo que está moralmente malo, visto, no tiene castigo. En cambio, el derecho sí. Si yo hago algo que va en contra de la ley, sí, sí me van a sancionar por eso. Ahora, pasé a otra filmina. ¿Ustedes ven esa filmina que dice la ley? Soy yo. Sí, sí. ¿Sí? Chicos, ¿ven esta filmina que dice la ley? Porque me pasó esta mañana que yo iba pasando y no veía en la filmina. Sí lo ven, listo. Sí, sí se ve. Bien. Bien, la ley. Yo creo que había una, Liliana, me parece que era una de las chicas que ya estaba estudiando para abogacía, no sé si había otra que estaba estudiando para abogacía, pero bueno, acá les digo, la ley, ¿qué será la ley? La ley es una de las fuentes del derecho, ¿sí? ¿Qué es? Fuente del derecho quiere decir algo que genera, ¿sí? Que le da vida. La ley es eso, va a generar el derecho. La ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular. Sí, Es algo, profe, que no se puede pasar por encima. muy bien, Claudia, exactamente, es eso. Son reglas, normas establecidas por una autoridad superior. Yo en la clase pasada le decía a ustedes que había 3 poderes, ¿se acuerdan? Tanto a nivel nacional como a nivel provincial. ¿Se acuerdan cuáles eran esos 3 poderes? Sí. Profe, yo no estuve en la clase anterior. No sé, no. Legislativo, judicial. Muy bien. Legislativo. Bien, legislativo, judicial y el ejecutivo, ¿no es Y cierto? el ejecutivo. Sí. Muy bien. A ver, ¿y quién será el encargado de hacer las leyes? ¿Qué les parece? ¿Cuál de los 3 poderes es el encargado de realizar las leyes? Judicial. El legislativo. Exactamente, el legislativo. A ver, tenemos la ley, tenemos el Poder Ejecutivo, que dijimos que el Poder Ejecutivo está a cargo del, cuando hablamos a nivel provincial, del gobierno, del gobernador, ¿sí? Cuando hablamos a nivel nacional, el Poder Ejecutivo está a cargo del presidente de la nación. Las leyes, ¿qué hace el Poder Legislativo? La misma palabra, legisla, ¿sí? Hace las leyes. Entonces, todas las leyes que salen,
¿sí? En principio, son realizadas por el Poder Legislativo. Entra a la Cámara de Diputados, pasa por la Cámara de Senadores, se aprueba, ¿sí? Hay un proceso de formación de las leyes, no es tan sencillo. Se presenta un proyecto, ¿sí? A la Cámara, de ahí ese proyecto pasa por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados, y después recién se la aprueba, se la promulga, y quien la promulga también pasa por el Poder Después se la Ejecutivo. sanciona. El Poder Ejecutivo va a ser quien va a promulgar. Exactamente, muy bien, ¿sí? Es un proceso largo, no es tan sencillo. Proyecto de ley se sanciona y se promulga. Muy bien, Liliana, ahí. O sea, es el proceso. Es algo complicadito para verlo, pero si quieren, también como les digo a ustedes, si quieren ver algún contenido que les interesa, me avisan, podemos agregarlo. Pero el proceso de formación de las leyes es largo y es complicado, ¿sí? No es tan sencillo. Entonces, una vez que es promulgado, esa ley se va a publicar, ¿sí? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Desde cuándo una ley es exigible a la sociedad? ¿Desde que empezó a crearse o desde que se lo publicó? ¿Qué piensan ustedes? Desde que se la creó. ¿Está bien? ¿Por qué vos pensás que es así desde que se la creó? No, A ver, ¿quién piensa lo contrario? Sería el que lo publicó. Muy bien, Ruth. Igual me parece genial porque puede ser que me deje un buen fundamento, pero claramente Sí, lo pensé de una manera distinta, o sea, yo lo pensé que estaba ya escrito, pero claro, puede estar escrito y después publicado a los días. Por eso a claro, eso me refería. muy bien, Ruth. Es así como decís, en realidad es exigible una ley, ¿sí? Desde que se publica en el boletín oficial, ¿sí? Desde que se publica ahí, creo que pasan 8 días, desde ese momento ya es exigible a toda la comunidad. Nadie puede desconocer la ley. Se presume que desde que entró a regir todos, se presume conocida por todos la ley, ¿sí? Así que bueno, también la ley es un tema muy amplio, se puede hablar, tenemos ley material, ley formal, son muchas cuestiones, pero básicamente esto sepamos, chicos, sabemos que la ley entonces ¿quién lo va a crear? El Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo a veces crea decretos, ¿sí? De necesidad de urgencia, tiene 4 tipos de decretos, que es lo que él puede hacer. Pero en principio todo lo que es ley, normas, es creado por el Poder Ejecutivo. El procedimiento normal para la creación y sanción de una ley es a través del Poder Ejecutivo, ¿sí? Sigamos. Ahora, ya vimos. Ahora, jurisdicción y competencia. ¿Están viendo esta filmina que dice jurisdicción y competencia? Sí, profe. Bien, les pregunto porque como le digo, esta mañana me pasaba que yo iba pasando y no, cuando ya iba por la penúltima, recién me dice que no veían las filminas. Así que bueno, jurisdicción. Jurisdicción decimos que es la potestad de la que se haya revestido los jueces para administrar justicia. Todos los jueces tienen jurisdicción, ¿sí? Esto es importante. Todos los jueces van a tener jurisdicción. Es como una potestad que tienen ellos para entender en una causa. En cambio, la competencia es la facultad que tiene el juez para conocer de ciertos procesos, ya sea por la naturaleza misma de la cosa o bien por por razón de la persona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia? Jurisdicción, en principio, decimos que tienen todos los jueces, ¿sí? Todos los jueces van a tener jurisdicción para entender. En cambio, la competencia no tienen todos los jueces. Acá hay diferentes tipos de competencia, por eso dice, ya sea ya por la naturaleza misma de las cosas o bien por razón de la materia. A ver, les hago una pregunta. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una denuncia penal supongamos por robo, ¿sí? Entraron a mi casa, me sacaron el televisor, lo que fue, la computadora. Yo hago una denuncia, ¿no es cierto? Escuchen el término. Yo cuando hablo en
en el ámbito penal yo hablo de denuncia, no hablo de demanda. En cambio, en el ámbito civil sí hablamos de demanda, ¿sí? Entonces, si yo hago una denuncia y quiero seguir el proceso, aparte de hacer la denuncia, se eleva de la comisaría, se eleva a la fiscalía, yo sigo el proceso ahí. ¿Quién va a ser competente? ¿Qué juez va a ser competente para entender en mi causa, digamos, por robo? ¿Un juez en lo penal o un juez en lo civil? ¿Un juez penal? ¿En lo Bien, civil? no, en principio un juez penal. Por eso le digo que si yo hago una denuncia por robos, esos son delitos penales, robo, violación, usurpación, esas cuestiones son del ámbito penal. Entonces, si yo inicio una denuncia, ¿sí? En la comisaría, porque todo lo que es penal inicia con una denuncia. Sí o sí, ya sea por calumnias, injuria, que ahora veo que pasa mucho que por los scratch y esas cuestiones, todas esas cuestiones son penales. Entonces yo, primero lo que tengo que hacer es ir a la comisaría, denunciar lo que está pasando, ¿sí? Se denuncia el hecho y de ahí, si corresponde o no elevarlo, se lo eleva a la fiscalía. Y ahí ya sí toma intervención el abogado, agregando toda la prueba, ¿sí? Para que inicie se continúe con la causa para, en el caso de que sea necesario, meterlo preso al que haya robado, en el caso que lo hayan identificado y esas cuestiones. Pero bueno, la competencia tiene que ver con esto. El juez que va a entender en un caso penal, por ejemplo, por robo, va a ser el juez en lo penal, ¿sí? En cambio, si yo hablo de un daño y perjuicio, ¿sí? De un accidente, ¿quién sería el competente? ¿Un juez en lo penal o un juez en lo civil? En Un penal. un juez en lo civil. Bien, en lo civil está bien las dos, porque, a ver, si empezamos el accidente de tránsito, en principio, los daños y perjuicios sí van recaen, digamos, en la Cámara Civil y Comercial. Pero cuando hay un accidente de tránsito también se inicia un expediente penal por, digamos, por el hecho del accidente mismo, ya sea que en el caso de que haya muertes, va a caratularse esa cuestión, va a ir al ámbito penal, ¿sí? Y va a haber ya sea que haya dolo eventual o daños materiales, ese expediente en principio va a recaer en el ámbito penal, ¿sí? La parte que haga referencia a los daños y a verificar quién tuvo la culpa, si el conductor de un vehículo o el otro vehículo, ¿sí? Pero ya cuando yo quiero reclamar los daños y perjuicios que se me produjeron tanto en mi persona, ¿sí? Porque en el ámbito penal, ¿qué es lo que se busca? A ver si nos queda claro esto. Yo cuando voy a lo penal, ¿qué es lo que busco? ¿Saben cuáles son las sanciones en el ámbito penal? No. Bien, por lo general cuando yo voy a lo penal, digamos, las sanciones que hay son la prisión la prisión básicamente, ¿sí? Lo que yo busco es que haya prisión o reclusión, algunos que son excarcelables, que no van detenidos, ¿sí? Que es en suspenso, pero por lo general en lo penal se busca eso. Entonces yo cuando hay un accidente de tránsito sí se inicia un expediente penal, pero yo igual de todos modos puedo iniciar un expediente civil, ¿sí? Donde voy a pedir los daños y perjuicios. Y ahí ya busco el valor económico, yo ahí tengo una pretensión económica, digamos, que me resarzan todo el daño que se me produjo tanto en el vehículo como en mi persona. Supongamos que justo en el accidente, no sé, me fracturé un brazo, entonces yo en la parte civil, yo reclamo todos los daños materiales y económicos, ¿sí? Los daños psicológicos, daño moral, todo. Pero yo en el ámbito penal lo único que puedo reclamar es que la persona que venía conduciendo en estado de ebriedad y que por culpa de esa persona, no sé, se me produjo algún daño material y no solamente material, sino también físico, pedir que la prisión, ¿sí? Para esa persona. Entonces eso también Como es pedir diferente. justicia. Tal cual, pedir justicia, sí, sí. Pero en lo civil yo busco más
que me resarzan los daños, ¿sí? Por los que me causaron. Por ejemplo, si mi vehículo recién lo había comprado hace un mes y se destruyó por completo, bueno, ahí yo pido que los tengo que hacer, bueno, obviamente que en el inicio de la demanda, presentar la demanda, pidiendo todos los daños, ¿sí? Sobre la cosa y también sobre la persona. Por ejemplo, si justo en el accidente me fracturé un brazo y yo era, no sé, supongamos, trabajaba, no sé, como albañil, digamos, ¿viste? Y obviamente que los albañiles usan mucho las manos, los pies, todos, por lo general usamos las manos y los pies. Entonces, más en el trabajo. Entonces, obviamente que ahí me produce un perjuicio grave porque por más de 3, 4 meses no voy a poder ir a trabajar. Entonces yo en el ámbito civil lo que voy a hacer es reclamar todos esos daños que se me produjo, ¿sí? La pérdida de la chance, la pérdida del lucro cesante, todas esas cuestiones. Entonces, por eso decimos que la jurisdicción tiene que ver con que, bueno, en principio la jurisdicción van a tener, todos los jueces tienen jurisdicción, pero la competencia no. Competencia, por eso dice, ciertos jueces tienen la facultad que tiene el juez para conocer en ciertos procesos, ya sea por la naturaleza misma de la causa o bien por razón de la persona. Cuando digo por la naturaleza, bueno, vamos a la clasificación, así lo entienden mejor. Acá, la competencia. La competencia la podemos clasificar en razón de la materia, ¿sí? Es lo que acabamos de hablar. Si yo tengo que hacer una denuncia por robo, no sé, por violación, por daños materiales, yo voy al juez en lo penal. El juez competente para entender en esa causa va a ser el juez en lo penal. En cambio, cuando hablo de la competencia en razón del territorio, por ejemplo, es lo que les decía el otro día, cuando ingresábamos la demanda, si tenemos domicilio acá en San Salvador, la demanda va a ingresar acá. El juez competente para entender en la causa va a ser un juez de acá. En cambio, si tengo domicilio en La Mendieta o en La Esperanza, no, también corresponde acá, en Yuto, el juez competente para entender en esa cuestión va a ser el juez de San Pedro, ¿sí? Y en razón del grado es teniendo en cuenta si es un juez de primera instancia, ¿sí? Un juez de... en el caso de que yo cuando inicio una demanda voy ante el juez de primera instancia, ¿sí? Dependiendo del caso también. Y ya cuando tengo que apelar, si no estoy de acuerdo con esa sentencia, voy al juez que está por encima de que sería la Cámara de Apelación, y ahí voy apelando. ¿Sí? No es lo mismo plantear una cuestión en un juez, o sea, yo primero sí o sí tengo que plantear una cuestión en el juez de primera instancia, dependiendo de los casos, como les repito. Y yo de ahí voy subiendo hasta apelar hasta el Superior Tribunal de Justicia. Vamos, continuemos. Ahora, tribunal y juzgado. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué le suena tribunal y juzgado? El tribunal y el juzgado. ¿Lo están viendo? Están viendo la filmina esa, ¿no? Que dice tribunal y juzgado. Sí, sí, perfecto. Bien. ¿A qué le sonará esos términos, tribunal, juzgado? Bien. Cuando yo hablo de tribunal, decimos que es un órgano público, ¿sí? A ver, todo esto que estamos hablando nosotros es dentro del poder judicial. Recuerden, todo lo que vemos nosotros es en el ámbito del poder judicial. Lo único que vimos nosotros del poder legislativo, ¿qué era? Acá, recién, ahora. Sobre las leyes. Bien, sobre la formación de las leyes. Muy bien ahí. Entonces, lo único que vimos nosotros del poder legislativo era la formación de las leyes, que bueno, que hicimos referencia ahí a lo que es la ley. Ahora, cuando yo hablo de tribunal, decimos que es un órgano público cuya finalidad principal es resolver litigios, ¿sí? El tribunal está compuesto por 3 o más jueces. Yo cada vez que digo tribunal, el tribunal de familia, el tribunal de trabajo, ahí me estoy refiriendo a un tribunal que en donde no hay un solo juez, sino hay 3 jueces, ¿sí? Yo les había dicho que el tribunal, yo les había dicho que, por ejemplo, el tribunal de familia tenía 2 salas, ¿sí? Cada sala
Chicos, si quieren silenciar los micrófonos para que no se escuchen los audios. Cada sala, decíamos que tiene una vocalía, ¿sí? Y cada vocalía tiene su juez. Entonces, si yo en una sala tengo 3 vocalías, y esos 3 jueces van a entender en una cuestión, ¿sí? Por eso cuando yo hablo de tribunal, cuando yo digo tribunal, los tribunal está compuesto por 3 o más jueces. En cambio, en el juzgado es un órgano también jurisdiccional que está constituido por un solo juez, ¿sí? Esa es la diferencia. En el tribunal tenemos 3 jueces. En cambio, en el juzgado tenemos un juez, ¿sí? Como dice ahí. Ahora les pregunto, chicos, ¿cuál será la función principal o la fundamental o la más importante del tribunal como del juzgado? ¿Qué tienen que emitir ellos? Chicos, no sé a quién se le escucha. Pueden silenciar Sí. el otro micrófono, profe, pero no se entiende nada. Sí, hay alguien que tiene el micrófono. Se escucha mucho el ruido. No sé quién es. Rocío, me parece, Rocío Carrillo, me parece que es tu micrófono. Se escucha mucho el ambiente. Rocío. Ahí está. Era Rocío. Vamos otra vez. Bueno, tenemos los términos jurídicos, ¿sí? Le habías hablado del tribunal, decimos que está compuesto por 3 o más jueces, ¿sí? Y el juzgado, tenemos, por lo general, bueno, no por lo general, el juzgado hay un solo juez. Cuando yo hablo de tribunal, por ejemplo, tenemos el tribunal de familia, el tribunal de trabajo, donde tenemos 3 salas, por ejemplo, en el tribunal de trabajo tenemos 4 salas. 3 que están acá en San Salvador y 1 que está en San Pedro. Eso también ya lo vamos a ver. Y en el Tribunal de Familia lo mismo, tenemos 3 salas. 2 que están acá y 1 que está en San Pedro. Cada sala tiene 3 vocalías, ¿sí? Cada vocalía tiene su juez. Entonces, cuando se unen para resolver sobre una cuestión, el tribunal, por ejemplo, de familia, hablamos, ahí están los 3 jueces, digamos, por eso hablamos en el tribunal de familia de los 3 jueces, de que es un órgano público cuya finalidad principal va a ser resolver la cuestión. Entonces yo les preguntaba a ustedes, ¿cuál es la Disculpe, función? profe. Sí. Acá, yo soy de Ledesma, ¿no? Acá hay un tribunal, acá hay vocalías. ¿De qué sala? No sé si... ¿Qué tribunal hay Sí, ahí pues, en Ledesma? Ledesma, acá hay un tribunal, pero hay sala, pero no sé de cuál, por eso no la nombro, por eso pregunto. Es nueva, no hace muchos años que está. ¿Hace cuánto que está? ¿De qué? La verdad desconocía, Ruth. ¿Sabes de qué es? Porque yo sé que hay un multifuero en Perico. Sé que, porque yo también tengo amigos amiga abogada y cuando hace cosas de familia, justo que estaba tocando el tema, la manda para acá, ya que hay uno Bien, cerca, digamos. bien, es como un multifuero que se creó. En Perico también hay. Como no litigo tanto ahí Siempre en lo mandaban a en San Pedro, ¿no? A San Pedro mandaban, obviamente, pero antes que se Claro, inaugure el tribunal acá. bien. Eso creo que se llama multifueros, que es como el de San Ah, Pedro, como el de Perico. En Perico también hay ciertas cuestiones que se ventilan, digamos, que se resuelven en esos multifueros. Porque no es que, como te digo, yo tengo casos en Perico, pero no he ido. Como todo es digital, yo directamente subo los escritos y todavía no me llamaron a audiencias, entonces no fui a este lugar, la verdad no sé cómo funciona ahí. Pero yo calculo que es como los multifueros, ¿sí? Que es como el de Perico, en donde ahí en el multifuero de Perico funciona lo que es primera instancia, ¿sí? Cámara juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, y, y también está el tribunal, y también está familia,
pero que dice multifuero, no tiene vocalía ni Este, nada de eso, no o sea dice vocalía. bien, eso quiere decir que toman cualquier caso y lo pueden solucionar acá en tribunal en Ledesma, digamos así. Claro, si vos tenés domicilio en Ledesma y corresponde, digamos, si es un multifuero como el de Perico, ahí directamente se resuelve la cuestión ahí en el multifuero del Ledesma, que seguramente que es como el de Perico. Claro, claro, o sea que si en caso no se resuelve ahí, ya le mandarían a otra instancia, digamos, en otro lugar. Claro, si no se resuelve ahí, iríamos, como es un tribunal, ¿sí? Porque, digamos, ponele, es un multifuero, ¿sí? Está bien. Pero obviamente que es el tribunal de familia. Hay 3 jueces, Ah, bien. seguramente. Igual, de todos modos, después eso se apela ante el Superior Tribunal de Justicia, que es el máximo órgano acá a nivel provincial, ¿sí? O sea, si no estoy de acuerdo con Muchas la gracias. sentencia, Era para sacarme una duda nada más. no, está bien. Si no se resuelve la cuestión ahí, vamos al Superior Tribunal de Justicia. Estos órganos también, como le digo, si yo no resuelvo la cuestión en el juzgado, ¿sí? Ahí voy a apelar a la Cámara de Apelación en este caso, cuando hablo del juzgado. En cambio, si no resuelvo la cuestión en el tribunal, ya directamente me queda habilitada el Superior Tribunal de Justicia. En el juzgado se me habilita la Cámara de Apelación y después recién el Superior Tribunal de Justicia. Es como que tengo 2 pasitos más. En cambio, en el tribunal, ya del tribunal paso al Superior Tribunal. ¿Cuál es? Sigamos. Profe, ¿Sí? también escuché esto de los jueces de menores, o sea, también están así separados cuando lo ponen exclusivamente para menores, ¿es así? Claro, hay jueces de menores también. Eso también, por ejemplo, sería una competencia en razón una competencia en razón de la materia. Es juez de menor, exclusivamente va a entender cuestiones donde haya menores. Sí, claro. Ah, bien. Creo que estamos acá. Vamos, continuemos. Bien, yo les había preguntado, ¿qué es qué dictan los jueces, ya sea de primera instancia, el juzgado o como el tribunal? ¿Qué es lo que La dictan ellos? sentencia, Muy bien, ¿sí? Lo fundamental, lo principal, ellos van a dictar varias resoluciones durante el proceso. Durante el proceso van a salir varias resoluciones, ¿sí? Donde digan, hágase lugar, la apertura a prueba, córrase traslado de la demanda, córrase traslado de los hechos nuevos. Todas esas cuestiones lo va a dictar el juez, ya sea el tribunal o bien el juez, que es unipersonal. Pero lo fundamental y lo más importante que ellos dictan son sentencias, ¿sí? ¿Y qué son las sentencias? Son resoluciones, ¿ve? Como dice ahí, de un tribunal, de un juez o un tribunal, con la cual se va a concluir un juicio o un proceso, ¿sí? Ya con la sentencia, ¿qué es lo que hace? Se da por terminado un proceso, que capaz que algunos duran mucho tiempo, se hace largo, pero ya con la sentencia se culmina el proceso. profe, también le pueden llamar veredicto final. También, sí, es el veredicto final. Muy bien, sí. Pero por lo general acá lo conocemos como sentencia, ¿sí? Es la sentencia ya donde va a salir. Si estamos en el ámbito penal, decimos la sentencia donde se lo condena o se lo absuelve al denunciado. En cambio, o al imputado, porque también cómo llamarlo a la persona que está denunciada en un principio va a cambiar la denominación. Primero es denunciado, después se lo imputa, ¿sí? Entonces en lo penal, bueno, se lo va a absolver o se lo va a condenar, porque dijimos que en lo penal lo que se busca es encontrar la verdad material, la verdad real, mejor dicho, de lo que sucedió, ¿sí? Si realmente lo mató, si realmente fue violento, ¿sí? Eso se busca en lo penal, ¿sí? Y si realmente fue el culpable del asesinato, supongamos, bueno, prisión de 8 a 25 años, en caso de que sea simple y así. Pero en el ámbito civil, si se comprueba de que la persona venía manejando en estado de ebriedad y que él fue el único responsable de todos los daños que me causó, por ejemplo, de que mi auto se vea destrozado, de que yo haya sufrido daños qué sé yo, en el brazo, en la pierna, bueno, lo que va a hacer el juez con la sentencia va a decir, bueno,
Condénese al demandado, en este caso hablamos del demandado, a que resarza los daños ocasionados a fulanito de tal con la suma de, qué sé yo, 5 millones de pesos, ¿sí? Eso sale en la sentencia. Obviamente que la sentencia esa no está firme, ¿sí? Se puede apelar esa sentencia. Entonces yo voy a apelar en el caso de que sea una sentencia de Cámara, voy a apelar al Superior Tribunal de Justicia. Bien. Ahora, esa sentencia hay que notificarla, ¿sí? Y se lo notifica mediante una cédula de notificación, así se llama. ¿Sí? Y ustedes, ¿quién notificará esa sentencia? ¿Qué piensan? El ¿Será el juez, abogado? profe, Bien, el juez ordena que se notifique, ¿sí? Pero el que va a llevar esa cédula, ¿cómo? el abogado. No, está bien. El juez de turno, el que hace la notificación y después la llevan a la casa un personal policial o alguien que esté de turno. Muy bien, Liliana. Es así, el juez, muy bien las dos, el juez ordena, digamos, de que se notifique esa sentencia. Hay dos cuestiones fundamentales que sí o sí se tiene que notificar en el domicilio, ya sea, hablemos del proceso en lo civil, ¿sí? En el domicilio del demandado o de las partes. Primero es cuando yo ingreso a la demanda, el escrito de demanda, cuando yo no estoy notificando de que se inicia la demanda por daños y perjuicio en contra de fulanito de tal y de menganito, entonces ese escrito primero de la cédula donde se va a notificar que se está iniciando la demanda por daños y perjuicios, se la tienen que notificar en el domicilio real del demandado, ¿sí? Entonces, se hacen los oficios, el que es encargado de llevar esa cédula de notificación se llama oficial, vamos a oficialía de justicia, es un oficial público, así se lo conoce, con ese nombre. Él es el encargado de ir hasta la casa del demandado, ¿sí? Y notificarlo de que, bueno, se está iniciando un juicio en contra de él. Lo mismo, cuando se dicta la sentencia, también esas dos cuestiones son fundamentales que sí o sí se notifican en el domicilio del demandado. Después hay otras cuestiones durante el proceso que siguen saliendo, no es que salen esas dos resoluciones nomás del juez, sino que salen otras cuestiones que también va dictando el juez a lo largo del proceso, pero eso no hace falta que se lo notifique en el domicilio del demandado, ¿sí? O del actor o de cualquiera de las partes, sino que basta con que se lo notifique al abogado y ya el abogado va a continuar con el proceso. Es importante que no se deje vencer los plazos, recuerden que siempre van a salir plazos y que, por ejemplo, si sale una pericia, ¿no? Yo pido que se haga una pericia para ver el grado de discapacidad que va a tener mi cliente por los daños que sufrió. Entonces ahí, una vez que el perito presenta la pericia, lo que va a hacer el abogado lo que tiene que hacer, tiene 5 días, según algunos le dan 10, otros 5 días, para observar la pericia. Por ejemplo, si yo considero que mi cliente no tiene una discapacidad del 25, sino del 35 o del 40%, porque mientras más sea el grado de discapacidad, mayor es la indemnización también del cliente. Entonces, supongamos que yo no estoy de acuerdo con el 25% que puso el perito, sino que yo digo que no, corresponde un 40%. Entonces, lo que yo hago es, observo esa pericia. Tengo 5 días para observar esa pericia. Obviamente que eso no se lo da a conocer al cliente, no se lo va a notificar en su domicilio. Para eso está el abogado, ¿sí? Que tiene que observar eso, decir no estoy de acuerdo. Observar quiere decir esto, que no estoy de acuerdo. Entonces, presento un escrito diciendo, yo considero que fundado, obviamente, ¿no es cierto? No es así nomás, sino que tengo que fundar por qué considero que la indemnización debería ser más, que la discapacidad no es en un 25%, sino porque en un 40%, ¿sí? Entonces, esas cuestiones ya no se las notifica directamente en el domicilio del demandado o de las partes, sino que se la notifica en el casillero del abogado, ¿sí? Por eso dice que la cédula de notificación es un acto judicial realizado en el domicilio de las partes o de su representante legal, ¿sí? A nosotros, a los abogados, las notificaciones nos llegan directamente vía electrónica ahora, ¿sí? Antes había un casillero, teníamos que ir hasta tribunales, teníamos ahí un casillero así, real casillerito, teníamos llavecita, entrábamos ahí y sacábamos las cédulas que nos notificaban, ¿sí? Eran hojitas escritas, cédulas, algo así como esto.
De ahí sacábamos estas cédulas y ahí estaban todas las notificaciones que nos salían sobre los expedientes. Ahora no, directamente todo llega al sistema. Como les digo, las cédulas de notificación pueden ser que se las notifiquen directamente al demandado o bien que lleguen al casillero o al sistema, digamos, o del abogado. Bien. Después. Me parece que me pasé. Bien. ¿Qué entienden por expediente, chicas? ¿Qué es para ustedes un expediente? ¿Alguien Son me puede dar? documentos, conjuntos de Bien. documentos en carpeta, digo yo. Bien. Algo que se Escrito. inicia, profe. Muy bien. No, Sí, el muy bien. tema de la... ¿Y con qué se iniciará un expediente? ¿Qué es lo que le va a dar inicio a un expediente en el ámbito civil? Hablemos siempre del civil. Por ahí los ejemplos le había dado sobre el penal, pero bueno, cuando yo hablo de demanda, ya les di la... Pero ¿qué es lo que da inicio a un expediente? Una Es el denuncia en la número- policía. Es el número que te dan Eso de es en el expediente ámbito penal. Bien, bien, Ruth. En el ámbito penal sí, la denuncia. Y en el ámbito civil, Liliana, estabas diciendo algo. de expediente que llevan el caso de tal persona. Bien. Pero en realidad ahí Ruth bien me dijo que lo que le va a dar inicio a un expediente o cómo se va a formar el expediente va a ser la denuncia en el ámbito penal. Muy bien. ¿Cómo? Y en el ámbito civil, lo que le da inicio a un expediente, ¿sí? Es la demanda, ¿sí? Porque no le van a dar inicio a un expediente, no van a armar un expediente nuevo, no me van a dar un numerito de expediente si yo no meto una demanda, ¿sí? O sea, sí o sí, para que yo me den un numerito de expediente y se empiece a armar un expediente, ya sea de los que se hacían antes, ¿sí? En formato papel o de los que se hacen ahora, que son digitales, sí o sí yo tengo que meter la demanda, ¿sí? Tengo que ingresar una demanda, se sortea esa demanda para ver en cuál de los tribunales llega y me dan un numerito, ¿sí? Entonces, iniciar un expediente, ¿cómo inicio un expediente? Sí o sí se inicia un expediente con una demanda, ¿sí? Bien, con una demanda. Por eso dice que el expediente es conjunto de ¿qué? De escritos, documentos, constancias y demás papeles pertenecientes a un juicio debidamente ordenado y foliado, ¿sí? Entonces, yo cuando inicio Tiene la pruebas, demanda, también muy incluye bien, las Ruth, pruebas. excelente. Yo en ese momento, cuando yo inicio la demanda, es el momento oportuno, diríamos, y es el único momento en el cual yo tengo la posibilidad de ingresar toda la prueba que haga a mi derecho, ¿sí? Después no puedo ampliar. Entonces, por eso es importante ustedes, chicas, como para un abogado, todo, seguramente va a llegar algún cliente a la oficina y me va a traer así una carpeta de pruebas, pruebas que sirven, pruebas que no sirven, entonces ya ustedes tienen que seleccionar cuál es la prueba que los va a favorecer, ¿sí? O sea, que sea documental, que hagan al derecho y que acrediten, digamos, que su clienta, que hagan al derecho de su clienta. ¿No? Para mí los videos y los audios. Chicos, ¿me están escuchando bien? Yo sí, lo Yo que sí, usted está profe. diciendo, para mí los videos y los audios son más No, profe. creíbles, más pruebas contundentes para... Bien. A ver, no entendí lo último, no sé quién me dijo algo. Pasa que acá me sale un cartelito como que se me está por ir el internet y esas cuestiones, pero no Sí, sé se por qué. corta por rato. Sí, se escucha medio cortado por ratos, pero después vuelve de nuevo la señal. No sé qué pasa. yo, Bueno, Ceci, ¿quién está por hablar? ¿Claudia? Bueno, chicos,
vamos a continuar. No No, sé si me ella escuchan. decía de que los videos y los audios también pueden servir como documentos. Muy bien, tal cual. Los videos y los audios también sirven como prueba, ¿sí? Entonces yo en el escrito de demanda adjunto toda la documental que haga el derecho de mi cliente. También yo les decía, esta mañana les contaba de que, bueno, en el caso de que me preguntaban en realidad, ¿qué pasaba si yo no tenía, por ejemplo, yo quería agregar alguna prueba y no la tenía en ese momento? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasa? Bueno, lo que yo les había contestado que en realidad pasa así, en el caso de que supongamos que yo tengo una historia clínica de mi cliente que, por ejemplo, tuvo el accidente y ahí está todos los daños que se le produjo a él, que se rompió el brazo, el pie, un dedo, lo que sea, se haya fracturado. Entonces, en la historia clínica está la prueba, ¿no es cierto?, de que mi cliente sufrió realmente esos daños y que por lo tanto yo necesito que digamos, la discapacidad que determinó en un principio el perito médico sea más y no de un 25. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Para evitar, para garantizar de alguna forma el derecho de mi cliente, yo en el escrito de demanda, yo solicito que se libre oficio al Hospital Pablo Soria para que ellos me remitan esa historia clínica de mi cliente y para que se agregue al expediente. Si bien yo no lo agrego en ese momento en formato papel, porque no lo tengo, pero sí yo le he solicitado, ¿sí? Lo solicité, lo peticioné y lo pedí en mi escrito de demanda, entonces, por lo tanto, cuando se haga la apertura prueba de ese caso, van a solicitar que se libre oficio del Hospital Pablo Soria para que me remitan ese expediente, ¿sí? Entonces, si bien no lo incorporo ahí en ese momento a la historia clínica, pero posteriormente sí lo van a incorporar, ¿sí? Eso dentro de lo que es el proceso, de los procesos civiles, ¿sí? Ahora, al final de este concepto dice conjunto de escritos, documentos, constancias y demás papeles pertenecientes a un juicio debidamente ordenado y foliado. ¿Qué significará foliado? ¿Qué entienden por foliar? Ya alguien me había dicho algo. ¿Cómo, profe? ¿Qué entienden por foliar o foliado? Bueno, yo cuando anteriormente trabajaba en la parte de papeles, me Bien, mandaban a llevar papeles y veía que ponían números, muy bien. iban así para poner todo en orden, como si era lo que Muy sea, bien, por como ejemplo, si eran 10 páginas. hojas. Sí, Tal cual, eso es. Antes, cuando los expedientes se hacían en formato papel, era necesario, este no es un expediente, pero era necesario ponerle numeritos a todas las hojas. Si eso me garantizaba después controlar o cuando yo hacía algún escrito, directamente remitirme al escrito tanto, a fojas tanto. Incluso a veces en las cédulas de notificación sale, a fojas tanto se agregó o se peticionó tal cosa. Entonces, por eso es importante que todos los expedientes, más cuando eran en formato papel, estén todas foliadas, ¿sí? Y un expediente solamente podía tener hasta 200 hojas, no más que esa, ¿sí? Entonces se foliaba hasta el número 200 y ya se pasaba a armar otro cuerpo que tenía el mismo numerito de expediente, solo que decía segundo cuerpo. Ese es el foliado. ¿Y qué entienden por franqueo? Yo me acuerdo que cuando había empezado con a ejercer, digamos, una vez me dicen, bueno, usted va a solicitar el franqueo del expediente, voy a ver un expediente ahí a cámara. Me dice, va a solicitar el franqueo del expediente y yo me quedo mirándola porque no entendía qué significaba franqueo, porque realmente en la facultad no me lo habían enseñado. Y yo decía, ¿qué es franqueo? Y es algo tan sencillo que es como pedir que te presten el expediente. Eso es el franqueo, ¿sí? Muchas veces se hace, más cuando era en formato papel, que algunos expedientes continúan siendo por ahí mixtos, digamos, porque se mantienen en formato papel y otra parte en formato digital, ¿sí? Uno lo que hace es pedir el franqueo del expediente, porque muchas veces vos vas y querés sacarlo al expediente para llevártelo al estudio, para revisar qué pruebas faltan producir, ¿sí? Y lo que te dicen, no, solicita el franqueo. Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo esa primera vez que era franqueo, no sabía lo que era franqueo.
y seguramente la señora que me atendió vio mi cara de asombro, que me dice, no, dice, pedí el préstamo, pedí que te lo presten. Así que Es como pedir un y bueno, permiso para sacarle fotocopia. ¿Se puede sacar fotocopia? sí, también, si sos parte, sí, si sos parte te dejan sacarle fotos, fotocopia. En realidad hay un artículo del código, acá Si en no, provincia tomar nota. también, que dice que en realidad los expedientes son públicos y tendrían que prestárselo a cualquiera, ¿viste? Pero no es tan así. Vos vas hasta allá, hasta el tribunal, a cualquier tribunal, y le pedís, me pasó una vez antes de recibirme, tenía un primo que tenía un expediente, que me decía, anda a verlo porque el abogado no me da novedades, qué sé yo. Lo fui a querer ver y no me lo prestaron. Y pasa por lo general así, porque veo muchas veces que van los particulares a decir es mi expediente, que ahí está mi abogado, que no me dice nada, que por ahí siempre pasa. Pero no es que por ahí a veces hay cuestiones que demoran muchísimo, como por ejemplo lo que es daños y perjuicios, laboral, muchas cuestiones demoran muchísimo, incluso hasta lo que es familia, ¿no? Demora cuando en realidad debería ser más rápido, demora mucho esos procesos. Y ni decirles daños y perjuicios, como le digo, todo lo que va en cámara demora muchísimo. Entonces yo fui a querer ver el expediente, le dije lo del artículo, que había un artículo del código que me autorizaba a verlo, pero no hay forma, digamos. Ellos se cierran con que si no sos parte, no sos abogado, no te lo dejan ver. Y bueno, lo mismo pasa cuando van los particulares, le dicen, bueno, quiero ver el expediente. No sé si alguna vez le habrá pasado a ustedes de ir a querer ver algún expediente y les dicen esto, no, vaya y pregúntele a su abogado, ¿sí? O te dan información así nomás, te dicen igual, de todos modos, yo calculo que si A algún mí me particular pasó, este, te a mí me ha pasó, pasado Clau, acá en Ledesma. así, Ruth soy. Ruth, sí, Y me pasó, no bueno, te dejaban, yo tenía un auto, tenía antes, y bueno, como era remis, hubo un accidente justo en lo del hospital de acá de claro. Ledesma, y la que estaba en el auto, en el otro, era la jefa de enfermería del hospital, que la chocó mi auto, que es remis, que era remis. Claro. Y bueno, hemos hecho todos los procesos, y bueno, en el momento nosotros fuimos abogados y me dijeron que vaya a ver ese expediente. Fui donde Sí, se hizo, en la sí, policía, y no me lo querían dar, me decían que tenía que venir un abogado. Y cuando yo iba al claro, abogado, el abogado me decía, no, acá te lo tiene que dar. Y bueno, yo iba y me claro. decía lo mismo, así que, en fin, tuve que ir a otro abogado. Bueno, ese abogado capaz que tenías más, no sé si conocido o no, pero sí me lo vio al caso. No, nosotros, por ejemplo, en el estudio tenemos esto de que hacemos daños y perjuicios y siempre nos vinculamos al expediente. Tenés que vincularte al expediente. Ahora también lo que es penal es digital, entonces pedimos, también pasamos a formar parte del expediente penal, porque es muy importante el expediente penal para resolver la cuestión civil. A vos te habrá pasado, Ruth, o sea, para determinar quién tuvo la culpa, cómo sucedieron los hechos, todo eso lo hacen ellos, la policía, porque son los primeros que llegan al lugar del hecho. Entonces, las primeras pruebas las tienen ellos. Entonces, el expediente penal es muy importante para resolver después la cuestión civil y para determinar quién tuvo la culpa y cuánto es lo que corresponde que se le pague. Porque no es lo mismo que digan que hubo culpa de ambas partes, o sea, tanto, por ejemplo, en tu caso del remis y de la señora, de la jefa de la enfermería, ¿sí? Si hubo culpa concurrente, bueno, la indemnización siempre es menos. En cambio, si hubo culpa de alguno de los dos, la indemnización va a ser un poco más. Entonces, y todo eso se saca del expediente penal. Por eso también es bueno, digamos, nosotros, por ejemplo, tenemos esa política de siempre formar parte del expediente penal para que también ese expediente penal lo traigamos como prueba al expediente civil, ¿sí? Sí, sí, Eh, obviamente ellos tienen su prueba, la policía tiene su prueba, y aparte saqué yo las mías. Con eso yo le presenté bien, al abogado. bien, sí, sí, me parece. Claro, pero bueno, es para que sepan, muchas veces, como les digo, a pesar de que hay artículos donde dicen que el expediente es público y puede acceder cualquier particular, bueno, muchas veces pasa esto, digamos, no te dejan verlo así nomás, ¿sí? Después tenemos el foliado, dijimos que es la acción de enumerar las hojas. El franqueo, bueno, dijimos que es solicitar el préstamo del expediente, ¿sí?
lo podemos pedir prestado, digamos, franqueado, para verlo ahí en barandilla, vamos hasta cámara, ¿sí? Lo vemos ahí un ratito, o bien podemos traerlo hasta el estudio, ¿sí? Y ahí, bueno, controlamos la prueba que nos falta producir, ¿sí? O lo que sea que falte, y después lo devolvemos. Pero siempre el expediente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande para el mismo abogado, porque puede ser sancionado, ¿no? Si se pierde el expediente, te pueden suspender la matrícula en algunos casos, dependiendo el caso que se esté ventilando, ¿sí? Así que por eso cuando nos llevamos el expediente al estudio hay que cuidarlo mucho, hay que resguardarlo. Después las fojas son la cantidad, son las hojas de papel de un expediente judicial administrativo y administrativo, porque el expediente no solamente es judicial, sino también hay expedientes administrativos. Por ejemplo, la historia clínica es un expediente también, ¿sí? Que tiene un numerito. Y bueno, cuando, no sé, si alguno tiene alguna vivienda en el Instituto de Vivienda, también se inicia un expediente. Todo tiene un expediente, ¿sí? Tiene un numerito de expediente. Sigamos. Ahora les hago una pregunta. Con el tema de que ahora todo se digitalizó, ¿el franqueo y el foliado será importante? ¿Qué piensan ustedes? Al ser todo digital, ¿será importante el foliado y pedir el franqueo de un expediente? ¿Foliar un expediente y franquearlo? ¿Qué piensan? Yo pienso Yo que digo que sí, sí. es necesario, a mi punto de vista. Bien. ¿Por qué, Leonor? ¿Por qué pensás que sí sería necesario? Para tener ordenado, más ordenado. Bien. Bien, sí, está bien lo que dicen también, pero en principio podemos decir que no, ya no es necesario foliar ni franqueo. ¿Por qué no? Porque al ser todo digital, ya vamos a ver en el sistema que ya no tenemos un expediente en formato Yo creo que es papel. necesario con el número de expediente. Claro, con el número de expedientes sí, todo sí o sí hay que Ya tener es el número de expedientes, pero ya suficiente, no va a o ser sea, es suficiente con el número de expediente. bien. Sí o sí tiene que tener número de expediente, pero ya no va a ser necesario foliar porque al ser digital, chicas, ¿sí? Ya no hay papel para foliar. Entonces ahora cuando yo automáticamente subo un escrito van a ver que arriba del escrito va a salir un numerito de escrito. O sea que ahora ya no me hago, ya no me voy a referir a las fojas tanto o a lo que dice o a foliar un expediente. No, directamente cuando yo subo un escrito al sistema como lo hicimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Inmediatamente el mismo sistema me asigna un numerito de escrito, ¿sí? Y ese numerito de escrito me va a servir como de referencia a todos mis escritos. Entonces yo cuando diga, por ejemplo, que yo en el escrito 1 o en el escrito 5, digámosle así, para darle un numerito, yo subí historia clínica, y supongamos que pasan 2 meses y el juez me intima a mí como abogada a presentar la historia clínica, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo tendría el expediente en formato papel, yo, ¿qué digo? A fojas 18 yo agregué historia clínica, ¿sí? Solicito se tenga presente, que ya está agregado, no sé, ¿sí? Le doy una explicación al juez. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va al expediente en formato papel y se fija que a fojas 18 está agregado la historia clínica. Pero en cambio, al ser ahora todo digital, ¿sí? Yo ya no tengo que poner a fojas tanto, pero si le pongo a fojas tanto, ¿a dónde va a ir el juez? Ya no tiene forma de ir no hay expediente en formato papel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo ahora hago una referencia y digo, en el escrito número 5, esta parte ya subió en formato PDF historia clínica del señor tanto, ¿sí? Por eso ya como que estos términos ya quedaron en desuso, ya como que no se van a usar mucho con la digitalización del expediente. Foliado, porque ya no va a no va a hacer falta foliar un expediente, sino que simplemente ya tiene un numerito de escrito que automáticamente el sistema se lo asigna, ¿sí? Y franqueo tampoco, ¿sí? Ahora este término franqueo, en el caso de que sea exclusivamente un expediente digital, ¿no? Porque si es mixto, bueno, ahí todavía sí voy a tener que pedir el franqueo del expediente.
pero en el ámbito, pero esto sí le va a servir para los escritos administrativos o los expedientes administrativos, que ahí todavía hay cuestiones que no están digitalizadas, entonces también se pide el franqueo del expediente, el término este de foliado o fojas también es importante, se usa mucho en el ámbito administrativo. Así que Profe, eso, sí, el tema de hojas todavía la siguen usando en la central, ¿verdad? en la Me parece central, que sí, tendrían ya que estar todos estén ya digitalizado. actualizados con el tema de sí, Sí, les costó mucho todas para a todos, porque todavía porque están, sí. sí, Clau, tenés razón, les costó mucho a todos como adecuarse a este sistema, porque incluso nos pasaba a nosotros de que llevábamos, por ejemplo, algún escrito a inmuebles, a algún oficio, ¿sí? Donde pedíamos informes a inmuebles, al que está ahí en la 19 de abril, y tiene firma digital, mire, ya ahora antes tenían firma del juez, así firma como esta, digamos, que esta también no tiene, pero las firmas ahora que salen con esta firma, te salen ahora con el QR, ¿sí? Entonces, y el chico me decía, pero no tiene firma del juez, le digo, no, sí tiene, digital, y no sabían cómo manejarse con ese tema, porque todavía muchos, como le digo, hay muchas instituciones que todavía no están con este tema de la digitalización, entonces les cuesta. Pero sí, los policías también es uno de ellos, incluso ellos lo que hacen, creo que, la verdad no sé cómo ellos hacen, pero ellos, porque veo que suben lo que manda la policía, lo suben, lo cargan al sistema, a los sistemas del abogado, como el expediente, digamos, se carga, pero está escaneado, pero no sé si lo envían ellos o ellos van hasta la vocalía y el de la vocalía lo carga. Eso desconozco, pero sí, hay muchas instituciones que todavía no está, no tienen todo digitalizado. Bueno, sigamos. Bien, ahora vamos a lo que son los expedientes electrónicos, ¿sí? Que es lo que, o digitales, como les venía diciendo yo, que son los que ahora actualmente a partir ¿desde cuándo que, creo que se los dije en la clase pasada, desde cuándo que los expedientes son electrónicos? Desde ¿Se la acuerdan? pandemia. Bien, muy bien. Desde ahí se empezó a digitalizar todo, ¿sí? Si bien ya había anteriormente este deseo, digamos, de que se haga un expediente digital, ¿sí? Pero desde la pandemia digamos, fue más necesario por el tema de que no se podía salir, las causas habían quedado paralizadas, los plazos se habían suspendido por mucho tiempo y había muchas cuestiones que no se estaban resolviendo. Entonces se agilizó un poquito más el tema de digitalizar todo y bueno, desde ahí que tenemos los expedientes electrónicos. Entonces, decimos que el expediente electrónico es el conjunto de documentos y o escritos electrónicos, ¿sí? Correspondientes a un proceso. Son lo mismo, digamos, son escritos igual que los otros. Incluso en los expedientes electrónicos, si yo tengo prueba que agregar, también la tengo que agregar. Acá se nos complica cuando, porque antes era complicado. Vos ibas al tribunal ponele de trabajo, ibas con un montón de pruebas, ¿sí? ¿Y qué pasaba? La que estaba en barandilla, en mesa de entrada, te miraba feo porque tenía que escribir uno por uno, ponerle que presentabas, no sé, un montón de documentación y tenía que escribir uno por uno, todo ellas tenía que hacerte el cargo para que te quede bien el cargo ahí de que vos habías presentado un acta de nacimiento, un acta de defunción, 5, no sé, recibos de sueldo, y algunos identificaban hasta con numeritos. Entonces era como para ellas hartante hacer ese cargo y se molestaban. Ahora, como es todo digital, a las que le toca hacer eso, es a nosotras. ¿Sí? Entonces, nosotras a través de tengo personas en la sala de espera, dice. Bueno, ahora nosotros a través de no sé si tienen esta aplicación, ahí les sale el CAN Scanner, el CAM Scanner, que después la vamos a aprender a usar. Esa aplicación se la van a tener que bajar. La ¿sí? tengo, ¿La profe. ¿Se puede mostrar de nuevo? ¿Cómo? ¿Se puede mostrar de nuevo? No la... Yo la tengo. Sí. Bien, no, ya después igual la vamos a ver dónde está, ahí,
Esta. ¿Sí? Sí, sí. Esa es la aplicación del CAM Scanner, ¿sí? Esa es muy útil. Esa la utilizamos siempre. ¿Qué es lo que yo hago con eso, con esa aplicación? Escaneo toda la prueba que quiero presentar. Porque todo lo que yo presento tiene que estar escaneado y en formato PDF, ¿sí? Y lo tengo que subir junto con mi escrito de demanda o con cualquier escrito que yo presente. Pero va todo escaneado. Porque si lo presento así nomás como un documento, no me lo aceptan, o creo que directamente el sistema te lo rechaza. Así que todo va en formato PDF, y se acuerdan que les dije que en la parte donde se adjunta la prueba, solamente puede tener hasta 15 o 14 hojas, dependiendo. Son 5 megabytes, creo que era, ¿no? Igual ya lo vamos a volver a ver a eso. Bueno, el expediente electrónico es eso, conjunto de documentos Profe, y escritos. Sí, esa aplicación, al documento lo escanea como tal cual, pero en digital. exactamente. Todo. Por ejemplo, en los sucesorios se escanea también lo que es se escanea también lo que es los edictos. No sé si sabían que en los sucesorios se publican en el diario para llamar a los herederos que se consideren con derecho. Entonces, se publica en el diario, ¿sí? Por ejemplo, acá les voy a mostrar uno. Este es un diario de Salta, que nada que ver. Este salió medio feo. Pero, por ejemplo, no sé si se llega a ver, creo que no. ¿Lo ven ahí? Esto está escaneado, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Ya vamos a aprender a usar la aplicación esta también, no es muy difícil. Pero se escanea todo y se supone que queda más legible, más claro, así que bueno, con eso subimos al sistema, escaneado y en PDF. Después dice, ¿se acuerda que yo les decía que ya no pedimos lo que es el franqueo, sino que solicitamos ahora? Ahora vamos a solicitar la vinculación al sistema, ¿sí? Yo ya no voy a pedir que me presten el expediente. ¿Por qué? ¿Por qué ya no voy a pedir que me presten un expediente si es electrónico? Que se lo pidan a su caseta de correo. Bien, me llega todo al sistema o al correo, dependiendo, muy bien. Entonces ya no ya no hace falta que yo pida el franqueo porque no hay un expediente, o sea, en formato papel tangible, ¿sí? Sino que directamente está todo cargado en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya no voy a pedir franqueo porque ya no me tienen que prestar ningún expediente, sino lo que sí voy a pedir cuando yo no soy parte del expediente. Supongamos que, como le pasó a Ruth, que primero estaba con un abogado, después se fue con otro abogado. Ese primer abogado tenía acceso al expediente de la señora, de Ruth. Pero el segundo abogado ya no tenía acceso al expediente de Ruth, porque no era parte. Entonces yo, para ser parte de un expediente, tengo que pedir que vengo por este acto, tomar participación por Ruth, ¿sí? Y lo que voy a solicitar es la vinculación al sistema. Yo no pido franqueo, porque siempre esto también tengan en cuenta. Cuando yo no inicié la demanda, y supongamos que el expediente ya está avanzado, yo no pido, el primer escrito es que con el que me voy a presentar. Yo voy a solicitar que vengo por este acto, primero informo que estoy tomando participación por, no sé, por Ruth o por Liliana, por quien sea, ya sea como patrocinante o ya sea como apoderada. Si voy como apoderada, no me tengo que olvidar de adjuntar el poder general para juicio, ¿sí? Entonces, voy con eso, me presento y ya no voy a pedir. Y en ese primer escrito también lo que hacíamos era solicitar que nos presten el expediente, pedir el franqueo del expediente y la suspensión de términos. Eso siempre también no se olviden. Cuando ustedes tomen participación en alguno de los expedientes, también se pide eso, se sigue pidiendo, que es la suspensión de términos. Supongamos que vino a verte Cecilia, no sé, y justo le llegó una demanda a ella por cualquier caso, digamos, o sea, por unos alimentos, supongamos. Le llega el caso, ¿sí? La demandan a ella. Entonces lo que van a hacer, la van a notificar de esa demanda. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Cecilia?
y le dicen que bueno, que tienes, qué sé yo, 5 días para contestar demandas, supongamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Cecilia? Busca urgentemente un abogado, ¿sí? Y el abogado cuando se presente, en este caso, nosotros, o ustedes también como asistentes, porque muchas veces, como les digo, son ustedes los encargados de hacer los escritos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a presentarse, van a decir, vengo por este acto a tomar participación en nombre y representación de, no sé, de Sonia, y solicito vinculación al sistema, que es este término. Yo solicito que me vinculen al sistema porque entiendo que todo es electrónico, y en el caso de que sea mixto, pido vinculación y franqueo del expediente, ¿sí? Y después digo que también solicito que se me suspendan los plazos, porque yo una vez que pido suspensión de plazos ya no corren los plazos, sino van a continuar corriendo los plazos, y hasta que salga la cédula donde me notifiquen que soy parte, se me van a computar los plazos y a perder el derecho. Entonces eso también tengan en cuenta, siempre pedir la suspensión del término, ¿sí? Y ahora acá tenemos otra palabrita que se usa mucho en los expedientes, dice autos. Esta palabra no es auto, ¿no? Es autos con S, autos. La palabra se refiere al expediente judicial, ya sea electrónico o mixto, ¿sí? Se utiliza como un sinónimo del término expediente, ¿sí? Muchas veces yo cuando hago un escrito, supongamos que ya dije la palabra expediente para no ser repetitiva y estar diciendo varias veces la misma palabra, en vez de decir expediente, yo digo, vengo por este acto a solicitar el franqueo de autos, ¿sí? Ya no digo del expediente, sino vengo, o puedo también poner en este acto a solicitar el franqueo del expediente, ¿sí? En el caso de que sea un formato papel. O si no, vengo por este acto a solicitar también la vinculación a los autos de referencia. Siempre que digo autos, hace referencia, o me estoy refiriendo, lo que quiero decir es al expediente, ¿sí? Este término es muy común, se lo utiliza mucho en el ámbito jurídico. Así que ténganlo muy en cuenta, ¿sí? Porque a veces le va a salir cédulas también donde digan, no sé, cualquier tema referido y van a decir autos. Y yo decir, ¿qué es autos? Autos es el mismo expediente, ¿sí? Vamos a otros términos. Ahora vamos a lo que son los estados del expediente. ¿Están viendo esto, no? Lo que dice estados del expediente. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, ahora les voy a entrar un ratito ya que tenemos tiempo con ustedes. No sé. Voy a entrar un ratito al sistema. Bueno, acá estoy dentro de lo que es el Poder Judicial. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Que acá sería como, acá está abarcado todo mi expediente en este sistema. Yo acá tengo que poner mi usuario, que se acuerdan que le había dicho, ¿qué es ¿quién me da el usuario? ¿Qué era mi El número de usuario? matrícula del abogado. Muy bien, el número de matrícula del abogado. Y la contraseña era cualquier contraseña que yo podía poner. Entonces, en este caso, pongo mi contraseña y le doy inicio, sesión. ¿Están viendo eso, no? Sí. Bueno, entonces Sí, que yo profe. tengo acá los escritos, ¿sí? Miren, les voy a, por ejemplo, admitir. Por ejemplo, ya enseguida terminamos. ¿Qué era que les iba a decir? Ah, estados, por ejemplo, mis cédulas. Acá están todos mis expedientes. Acá, por ejemplo, vamos a esta información sumaria. Y este es lo que me decía hace un rato, me preguntaba Ruth, juzgado multifuero. Acá, así supongo que allá en Ledesma también dice juzgado multifuero, y ahí debe estar lo que funciona, lo que es familia, y lo que es eh, juzgado de primera instancia. Entonces voy acá a expedientes, y esperemos que ingrese. Y acá dice trámites. Escrito. Acá dice trámites. ¿Vieron que dice a despacho acá?
¿Ven que dice a despacho? Bueno, acá me va a salir todo, Sí, sí. acá me dice casillero, ¿sí? Bueno, ahora vamos al PowerPoint. Quiero que se queden con esto. Acá en este expediente, este es todo digital, este expediente que les estoy mostrando acá, es todo digital, todo, todo, todo. Inició acá, en el 2023, expediente sorteado, ahí me dan un numerito, nuevo expediente, todo digital, ahí presenté escritos. Por ejemplo, en este escrito, ¿vieron que acá dice escrito número 681460? Es por eso que yo les digo que ya no hace falta poner foliar los expedientes, porque ya ahora inmediatamente el sistema me carga un numerito de escrito. Que este escrito que yo presenté acá es el escrito número 6800, bueno, 681460, se los digo así, ¿sí? Ese sería mi numerito de expediente, ese sería mi numerito del escrito, no es el número de expediente, no nos confundamos. Mi numerito de expediente es este, el 219292. Ese es mi numerito de expediente, ¿sí? Ahora, estén atentas a estas dos cuestiones. Dice acá a casillero y a despacho. Ustedes que dice acá casillero, ¿qué entienden por a casillero? ¿Qué significará que está casillero? Bueno, no, es una pregunta. A casillero significa que el expediente, una vez que ingresa el expediente, supuestamente antes, cuando eran en formato papel, por ejemplo, si era Kipildor contra Álvarez, por ejemplo, y Kipildor era la actora y Álvarez era la demandada, ese expediente, ¿sí?, iba al casillero de donde estaban todas, que tenían la Q, ¿sí? Entonces, donde estaba Kipildor, Quispe, todos ingresaban en el casillero, digamos, era un casillero, así literal, era como los guardazapatos, vieron que donde se guardan los zapatos, esos que son abiertos, se ponía ahí todos los expedientes. Entonces todos los que pensaban con A iban en un casillero, los que pensaban con B iban en otro casillero, y así. Entonces eso era que estaba a casillero. Y cuando el expediente yo entraba al sistema y me fijaba que estaba a casillero, ¿sí? Estaba a casillero, ¿qué es lo que significaba eso? Que el expediente estaba paralizado, que no se estaba moviendo, ¿sí? Por ejemplo, yo entraba a un expediente y decía casillero desde el 2023, del 6 de junio del 14 de junio del 2023. El casillero no se está moviendo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el expediente está disponible y yo podía ir a verlo, a consultar qué es lo que dice el expediente o en qué se quedó el expediente, ¿sí? Ahora, volvamos, y en cambio acá despacho, ¿qué quiere decir? Que está en poder ya sea del juez o bien de algún secretario para que dictaminen o para que dicten una resolución respecto de este escrito que fue presentado, me parece que este es la perito, ¿sí? Entonces, para que resuelvan lo que peticionó acá esta perito, ¿sí? Entonces, quería que vean eso, básicamente. Ahora, volvamos a esto donde estábamos viendo. Estado de un expediente. ¿Qué quiere decir cuando un expediente está en casillero? Esto significa que el expediente está en el casillero, ¿sí? Está como en la biblioteca, digamos, en un armario, ¿sí? Está en el armario identificado con la primera inicial de la carátula. Por eso yo les decía, supongamos que Ruth había iniciado un expediente y claro, se tenía en cuenta el apellido, no el nombre, sino que bueno, es López, el apellido, bueno, el expediente de Ruth iba a estar donde están todas las L, ¿sí? Todos los con apellido L, Lamas, López, todos, ¿sí? Entonces ahí se guardaba. Y si estaba casillero era porque el expediente estaba ahí quieto, no se había movido, nadie había hecho nada, nadie presentó un escrito, nadie hizo nada. Estaba casillero. Significa que el expediente está en casillero identificado con la primera inicial de la carátula, para que los abogados puedan ir a... No, no es lo mismo que esté archivado. Archivado ya es algo más grave. Archivado ya es algo cuando, si supongamos que pasó más de un año
más de 2 años y el expediente no se movió para nada, no se hizo nada, ahí ya el juez ordena el archivo del expediente, ya lo vamos a ver a eso. Pero en este caso no. Supongamos que el último escrito que presenté fue del año pasado, supongamos en diciembre, y estamos ahora julio, junio. Bueno, ahí pasó bastante tiempo sin que se haya hecho nada en ese expediente. Entonces, ¿qué es lo que...? Y ahí me sale en el estado, fíjense, en la parte que yo les mostré, dice, creo que decía estado, si no me equivoco. Compartir. Dice estado, trámite. ¿Viste? Cuando yo voy a trámite, ahí es donde está el trámite que lleva el expediente. Yo le puse estado de los escritos, pero bueno, es trámite también, se lo puede utilizar el término. Y acá son las cédulas que salen, las diligencias, bueno. Volvamos al otro. En la parte de trámites, bueno, ahí está cuál es el estado que tiene el expediente. En este caso, si me dice a casillero, es porque, bueno, está disponible y yo lo puedo ir a ver. En el caso, antes era más complicado, digamos, porque supongamos, yo quería ir a ver un expediente y lo tenía prestado el doctor en la otra parte, ¿viste? El abogado de la otra parte. Entonces, si lo tenía prestado él, ya no me lo podía llevar yo. Entonces tenía que esperar que él lo devuelva, a veces no lo devuelven en tiempo y forma, hay que estar insistiendo para que lo devuelvan, ¿viste? Si no, bueno, ya viene el secuestro del expediente. Pero en principio, bueno, cuando era en formato papel había que estar esperando que la otra parte devuelva el expediente para que yo recién pueda acceder al expediente. Ahora, al ser digital, ya no. Si está casillero, me sale a casillero, yo que tengo la posibilidad de igual verlo, porque yo ya estoy vinculada al sistema, todos los escritos están cargados en el sistema, entonces yo ya puedo verlo directamente desde el sistema, ¿sí? Pero esto para que sepan, cuando dice casillero, y esto para que lo tengan en cuenta cuando es mixto, si es mixto y todavía hay parte del expediente que inició en formato papel, entonces sí, es necesario, digamos, ir a ver el expediente al casillero, ir hasta el tribunal, acercarnos hasta ahí. Ya, y vamos terminando. Después, ¿qué significa remitir? Esto ya no. A despacho. Vieron que salía ahí en el último que les había mostrado que decía trámite. ¿Qué les dije yo? ¿Qué significaba que estaba a despacho? Que estaba con el juez. Ya estaba Bien. con el juez. Muy bien. Exactamente. ¿Qué está a despacho qué significa? Que el expediente está en manos del juez, ¿sí? Que lo tiene él para resolver esa cuestión o algo que se le está planteando o que se le está solicitando en el expediente. Entonces, cuando yo vea que el expediente está a despacho, es porque sí se está trabajando en ese expediente. Cuando está casillero, ahí me tengo que preocupar porque veo que está paralizado. Y tienen que tener en cuenta la caducidad, chicas, también, porque muchas veces, si pasa un año sin que el expediente se haya movido, eso, el expediente, la acción, digamos, va a caducar, ¿sí? El derecho caduca, entonces ya no puedo reclamar nada. Entonces por eso es importante también que no dejemos pasar mucho tiempo entre un movimiento y otro. Por ahí a veces tenemos muchos expedientes, entonces se nos hace complicado verlos a todos, pero nosotros en el estudio por política siempre tenemos esta cuestión de no dejar caducar los expedientes, o sea, esa es una responsabilidad del abogado, y en el caso de que ustedes inicien a trabajar en un estudio jurídico, también va a ser una responsabilidad de ustedes, ver que los expedientes se estén moviendo, ya sea que se presente cualquier escrito, lo que fuere, alguna prueba, algo, algún diligenciamiento de algún oficio, algo, bueno, lo hacen, pero no, o sea, no dejen pasar este año, digamos, porque si no, el expediente va a caducar. Y después, ¿qué significa remitir el expediente? Yo les había hablado ya de esta palabrita remitir. ¿Qué era remitir? Remitir básicamente es que yo pido un expediente. La remisión del expediente se da cuando se solicita como prueba a otra causa, o bien se remite a otra institución para que emita un dictamen. Yo cuando pido la remisión, por ejemplo, como les digo, en un daños y perjuicios,
yo quiero como prueba el expediente penal. Entonces, ¿yo qué voy a pedir? Que se remite ese expediente penal a este tribunal, Cámara Civil y Comercial, para que se resuelva la cuestión, ¿sí? Entonces, eso es remitir el expediente. Muchas veces también ahí en el trámite del expediente donde fuimos a ver en el sistema, le va a salir, se remitió expediente, ¿sí? Puede ser que también incluso nuestro expediente vaya como prueba a otro expediente, ¿sí? Eso es remitir el expediente. Y por Profe, último, sí, puede ser también para que tengan conocimiento. también para que, claro, por ejemplo, en los sucesorios, también hay muchas veces se remite el expediente al Ministerio Fiscal para que él emita un dictamen, ¿sí? Si él no ve que está todo en orden, digamos, una vez que vuelve del ministerio, vuelve con un dictamen que dice que, bueno, que está todo en orden, no dice eso, pero bueno, dice que sí se tiene por acreditado el fallecimiento de la persona tanto, a fojas tanto, se tiene por acreditada el vínculo de calidad de hijos o de cónyuge, ponele, supongamos, de fulanito de tal, entonces, bueno, que no tiene oposición alguna y solicita que se dicte sentencia. Entonces ya con ese dictamen vuelve otra vez al juzgado y ahí el juez va a ser el encargado de dictar la sentencia de declaratoria de heredero, ¿sí? Eso sería. Y por último, chicas, es lo que decía hace un rato, cuando está archivado, ¿sí? Cuando está archivado también, si yo entro a trámites, ahí me va a salir que el expediente está archivado. Cuando por lo general, ¿cuándo termina un expediente? ¿Cuándo podemos decir que ya terminó un expediente? Cuando está resuelto, profe. Muy bien, ¿cómo se llama eso cuando está resuelto? Lo vimos al principio. Esa Cuando se dictaron resolución, sentencia, muy bien, Sentencia. exactamente. Cuando se dictó sentencia, ya decimos que un expediente ha terminado, ¿sí? Entonces ya con eso, una vez que se dictó sentencia, se terminó, se dice que pague tanta suma de dinero a favor de tal persona y la persona esa cumplió, porque muchas veces no es que, a veces sí, dicta sentencia, dice que sí se le pague, pero muchas veces no cumplen ahí nomás, hay que hacer una ejecución de la sentencia, se hace un proceso, un incidente, digamos, sí, por separado, y bueno, ahí hay que pedir el cumplimiento, bueno, no es tan sencillo. Bueno, en el caso de que sí hayan cumplido voluntariamente, de que hayan pagado a las partes, se haya pagado a los peritos, a los abogados, a las partes, tanto el autor como el demandado, bueno, ahí ya queda el expediente en casillero. Y ya pasa un año, pasan 2 años, bueno, lo que hace el juez es directamente mandarlo a archivo, ¿sí? Y ya queda archivado ahí en el Poder Judicial. Y obviamente que queda con un numerito de orden, con un numerito de lista desde cuándo está paralizado, un numerito de orden quiere decir cuál es el orden que se le da en el archivo para que sea fácil después ubicarlo, porque puede ser que por alguna otra cuestión sea necesario ubicar ese expediente. Entonces se le asigna también otro numerito y todo eso queda digitalizado ahí en el sistema que acabamos de ver, en la parte de trámites. Así que bueno, eso chicas, eso sería todo por hoy. Y esto se los voy a mandar ahora quería darle ahora también un poco de lo que era la organización, ¿sí? Para que se ubiquen más, porque cuando hablo no sé si me entienden, cuando hablo de tribunal, de cámara, de juzgado, no es lo mismo. Lo que, bueno, me parece que ya les quedó en claro que cuando yo digo tribunal, hablamos de tribunal, tres jueces, ¿no es cierto? Y en cambio, los juzgados hay un único juez, ¿sí? Entonces, bueno, quería más o menos avisarle, quería que sepan esto, ya lo vamos a ver en la próxima clase, que también ya lo tengo desarrollado para que lo sepamos un poquito más en profundidad. Y bueno, estos serían los términos básicamente los más usados dentro de lo que es la parte esta judicial. Igual si tienen alguna duda o algo me avisan, pero sería eso, chicas. No sé si les queda alguna duda, ¿tienen alguna duda? Profe, Sí. profe, yo, con respecto a las clases de los que grabaron, ¿usted podría pasarlo al WhatsApp, las clases? Las dos clases, Yo ahora, digamos, porque como sí, el internet sí yo, me anda fallando, entonces como que escuchaba todo entrecortado. bien, entiendo. Yo de todos modos esto ya queda grabado. Ellos desde el sistema, no sé, como yo les decía,
esto, lo del tema de todo lo que es el sistema de la plataforma, lo manejan los coordinadores. Yo ahora les voy a informar a ellos para que les pasen las clases o a dónde las van a cargar. Como les decía, me dijo que tengan paciencia, me parece que no puedan resolver una cuestión, pero que sí van a subir todas las clases, porque yo las estoy grabando. Apenas iniciamos, las grabamos. Y pero de todos modos yo les voy a pasar, ahora sí, enseguida les paso las filminas estas, para que lo tengan, ¿sí? Así que eso, Ceci. Y apenas tenga novedad de la plataforma y de a dónde están cargando Bien, profe. las clases, les estoy avisando. ¿Les parece? Bueno, sí. Bien, Ahora gracias. sí les voy a pedir que me pongan acá en el chat los nombres de ustedes. Vayan escribiendo quiénes están presentes y ya una vez que pongan su nombre pueden retirarse. ¿Sí? Si bien yo ya quería conocerlas, pero bueno. Pongan en el chat. Listo, profe. Listo. Bueno, chicas, las que ya van poniendo pueden retirarse. Gracias, nos vemos el otro miércoles. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta el otro Adiós. miércoles, profe. Adiós. Hasta el otro miércoles. Chao, profe. Chao, chao, Lili. Voy a dejar de grabar esto.